¿Qué tal, familia? Ya se acerca de las vísperas navideñas, ya estamos en diciembre y Bybit nos trae nuestro regalo donde está dando USDTs gratis retirables, gente, muy fáciles de completar, que en este video te explico cómo. Y si no estás registrado en Bybit, pues te dejaré el link de registro en la descripción, como también este evento. Entonces, gente, vamos a empezar y te enseñaré cómo cumplirlo paso a paso. Bueno, acá puedes ganar 30 USDT retirables, ¿ok? Retirables, gente, no es bonos de trading o en comisiones, lo que preguntan mucho, ¿verdad? Son retirables, es un airdrop de 30 USDT, ¿ok? Donde tenemos exactamente 30 días y 9 horas, gente. O sea, terminando diciembre, ya se acaba este evento. Así que hazlo en este mes, hazlo ahora mismo antes de que te olvides, ¿ok? Pero bueno, gente, entonces para poder mm, reclamar los 30 USDT, tienes que hacer tu primera compra P2P en la moneda de Bob, ¿ya? ¿Ok? En la moneda boliviana. Enseguida te digo cómo hacerlo en la moneda de boliviana. Pero bueno, si tú eres de otro país, también están dando incentivos retirables de 20, 25 USDT, si no me equivoco, que te dejaré el link acá arriba, ¿ok? Que también hice un video sobre esto. Pero si tú eres de Bolivia o puedes hacer tu compra en bolivianos, en BOP, pues vas a poder retirar 30 USDT. Entonces te explico cómo se hace, gente. Mm, Primero vamos a bajar acá, tienes que unir al evento, obviamente, primero registrarte en el evento y después cumplir estas tareas, gente, ¿ok? Por la primera compra, ojito con esto, primera compra, ¿ya? Si, si te registraste antes, pero no hiciste tu primera compra, pues vas a poder participar. Pero si ya hiciste tu primera compra, pues no, gente, ¿ok? Tienes que comprar 100 USDT en Bybit P2P y te dan 25 USDT de iDrop, ¿ok? iDrop, los retirables. Los que dicen iDrop son retirables, gente, ¿ok? Donde pues tienes que mantener el dinero hasta que te llegue la recompensa, ¿ok? Ojito con eso, porque a veces se tiran antes y no les llega la recompensa. Tienes que mantener los 100 USDT en tu cuenta de Bybit hasta que te llegue los 25 USDT de iDrop. Yo te diré también dónde te va a llegar ese dinero, ¿ok? Donde también hay gente, lastimosamente, los 5 USDT por hacer nuestro primer trade ya caducado. Ahorita vi esto, miren. Ayer, qué mal. Justo ayer por un día, gente, ya está caducada esta. Pero igual te vas a poder llevar 25 USDT retirables, ¿ya? Así que todo eso, pues, bien por ahí, ¿no? Pero bueno, gente, una vez dicho esto, pues vamos al Bybit, donde puedes comprar tu UST en la moneda de Bob, ¿ok? Boliviana. Bueno, primero, si antes no compraste UST, acá puedes elegir la moneda, ¿ya? Por ejemplo, acá, no sé, HKD, no sé de qué es, MYR, no sé de qué será, gente. De Argentina es ARG, luego tenemos el UGX también, el de Bob es de Bolivia, ¿ok? Ese es del evento que estamos viendo hoy. Entonces tú seleccionas el de Bob, ¿ya? Ahora, te dice comprar 100 USDT, ¿verdad? En Bybit. Entonces, solo te diriges al apartado de BUI porque aquí es el apartado de compras de USDT. Vea, vas a comprar USDT con la moneda de Bob, de bolivianos, ¿ok? Con esa moneda tienes que comprar para participar del evento. Y listo. Por si acaso, gente, antes te registras en Bybit, en Bui Crypto está aquí en P2P, ¿ya? Por si acaso. Ya, entonces, después de asignar esto, asignas también que sea USDT, ¿ya? Porque vas a comprar tu USDT y podemos ver acá el tipo de cambio oficial que ahorita está en 10.14 en el cambio paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos a Juanqui con 780 órdenes, 97% de éxito, ¿ok? Siempre, si son nuevos, además, elijan a estos primeros, ¿ya? Los que tienen mayor porcentaje de éxito de operaciones realizadas y más órdenes. Por ejemplo, Juanqui
Me parece un buen candidato con el cambio de 10.14, ¿ok? Entonces a este le podemos comprar. Eh, ya, pero después de eso, gente, a ver, espérame. Ahí ya, ahí ya, es que me hacen confundir con esto. Ya, después de eso también se tienen que fijar en este apartado, donde dice, por ejemplo, tú quieres comprar $100, ¿verdad? A Juanqui no le vamos a poder comprar porque solo tiene $14 en su cuenta. Ese tiene $88, ¿ya? 5.062. A este le podemos comprar a CryptoCar y vemos que también es un buen candidato para comprarle USDT, pero está a 10.15, ¿no? Y pues a este le podemos comprar ya que tiene su saldo 1.400 USDT y permite las compras de 210 bolivianos hasta 14.000 bolivianos. Entonces a este le podemos comprar. Solo tú haces BUI USDT, ¿ok? Acá puedes ver los tipos de transferencia que puede aceptar. Ya bueno, siempre lo hacen por QR, gente. Así que tú solamente aprietas BUI USDT, ¿ya? En este caso yo no voy a comprar porque no puedo participar en el evento, más ansia compré en P2P, pero si tú eres nuevo vas a poder participar, ¿ok? Pero solo haces clic acá en BUI USDT y te va a aparecer algo así, ¿ok? Donde aquí tienes que poner la cantidad de USDT que quieres comprar, los 100, y aquí te va a aparecer la cantidad de bolivianos que vas a pagar. Entonces, tú, gente, para asegurarte, haz 101 USDT compra, ¿ok? 101, listo, con eso te aseguras, ¿ya? 101 le compras, ya, bla, bla, bla. Luego acá tienes que también poner el método de cambio, ¿ya? En este caso tú puedes poner lo que quieras, ¿no? Yo mayormente pongo el bank transfer, ¿ya? Transferencia bancaria, que es por QR, ¿ok? Pero igual si pones ganadero, todo es por QR, ¿ya? Ya. Entonces pones eso y ya aquí ya vimos la cantidad. Y al poner BUI, pues se te va a abrir un apartado así, ¿ok? Donde va a haber una sala de chat y todo esto. Ahora, donde acá la persona que está vendiendo los USDT, en este caso, por ejemplo, CryptoCar, pues te va a decir, ya, ahorita te paso QR en el chat, ¿no? Te va a pasar su QR, tú le tienes que pagar la cantidad exacta, ya, ni un centavo más, ni un centavo menos, ¿ok? Donde te va a aparecer aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Creo que es este, gente. Pi 2, por ejemplo, este tiene que pagar 2.501 JPY, ¿qué es? ¿Japoneses? No sé. 2.501. Entonces tú tienes que pagar todo eso en bolivianos, ¿ya? En caso $100, ahorita en 10.6, no sé cuánto será, ¿ya? Pero ahí te va a aparecer la cantidad. Si no, tú sacas tu calculadora y lo haces, ¿ok? A ver, lo vamos a hacer. 10.15. Vamos a poner 100 por 10.15. 1.015 bolivianos. Esa cantidad vas a tener que pagar, ¿ok? Te va a aparecer ahí. Si te aparece 1.015.2, pues tú tienes que pagar los 1.015.2, ¿ok? Listo. Una vez le pasas el QR, pagas el QR con tu banco, tienes que pagar, bueno, tienes que mandarle el comprobante, ¿ok? Yo le mando en el chat. En el chat le mando. Y una vez mandado en el chat, pongo verificar ahora. Y al poner verificar ahora, también te va a aparecer, no sé si aquí está. Mm, ay, no, ya no hay. Ya. Te va a aparecer, pero una ventana donde te dice subir el comprobante, subes el comprobante y notificar al vendedor de que ya has pagado. Listo, solo es eso. Notificas al vendedor y el vendedor va a soltar los 100 USDT. A verificar si en verdad tú lo has pagado. Verifica, todo bien, te lo suelta los 100 USDT. Listo, eso es todo, gente. Después de eso, pues vas a tener que esperar a que te den las recompensas, ¿ya? De los 25 USDT. Y ya después de eso, si quieres los retiras, más 25 USDT. Que aquí en Bob te estarías ganando como 256, ¿no? 25 por 10.6 era, ¿no?
Ah, no, 10.15. Por Dios, 15 estoy poniendo aquí. Y ni siquiera me sale la calculadora. 253 bolivianos, punto 75. ¿Ves? Listo. Así de gratis, así de fácil. ¿Ya? Y pues solo sería eso, gente. Aquí te podías ganar antes 5 UST, pero ya acabó el evento. Pero si tú también eres trader, todo eso, la mejor plataforma, gente, yo que manejo todas, es Mexi. Mexi, por mucho. Te lo dejaré el link de registro en Mexi en la descripción también, donde vamos a sacar un evento también próximamente para todos los que están registrados con mi link, para que puedas ganar USDTs, ¿ok? Todo se tirable igual. Donde, por ejemplo, miren acá, están sorteando Bitcoin y lingotes de oro, ¿ok? Por hacer volumen de trading. Así que, y bueno, gente, es transparente porque el sorteo es mediante el hash del bloque de Bitcoin en la blockchain, ¿ok? Así que pues aprovechen que si te ganas este lingote, pues es válido de 300.000 USDT, gente, USDT. Tienes 15 días todavía. Tienes, ay, yo me he olvidado de reclamar que chakra. Ya, pero tienes 15 días. Así que aprovechalo. Todo en la descripción. Entonces, gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte para mucho más. Nos vemos en el siguiente video.